A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 11 de marzo de 2021. Estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. De inmediato comenzamos con las informaciones. La Misión Internacional de la ONU para investigar violaciones de derechos humanos en el país denunció que las ejecuciones extrajudiciales persisten en Venezuela, donde las fuerzas policiales perpetraron más de 200 asesinatos desde el pasado mes de septiembre. La portuguesa María Baliñas, presidenta de la misión, intervino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hablar sobre las ejecuciones extrajudiciales, una práctica que ya había denunciado el equipo investigador hace medio año. La jurista también recordó que el 6 de diciembre el país celebró unas elecciones parlamentarias injustas y carentes de libertad, mientras el clima político de exclusión de las voces disidentes parece continuar. Hace unos días, el presidente Maduro se dirigió a este consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central. Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión. Los derechos humanos deberían efectivamente estar en el centro de la recuperación de Venezuela, pero negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos y aquellas en riesgo y aquellos y aquellas que han sufrido. Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de Venezuela en su conjunto. Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este jueves una investigación tras asegurar que continúan recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en La Vega, comentó Bachelet durante la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde agregó que las investigaciones deben ser rápidas, independientes, para garantizar la rendición de cuentas y buscar que no se repitan hechos como el de la mencionada zona popular de Caracas. Un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos sus detenidos. Me preocupan, sin embargo, los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco. Reitero mi llamado a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente y acojo el nuevo acceso de mi oficina a los centros de detención policial. Entre tanto, la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, participó hoy en la actualización de este informe y afirmó que Venezuela es una sociedad que vive bajo el terror de un Estado criminal que tortura. Agradezco a UN Watch por la oportunidad de dirigirme al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Venezuela es un país arrasado, cuyo saqueo ha enriquecido obscenamente unos pocos y sumergido en la miseria a más del 90% de la gente. Es un país sin ley, donde la vida no vale nada. Una sociedad que vive bajo el terror de un Estado criminal que tortura, desaparece y persigue a periodistas, sindicalistas, amas de casa y estudiantes. Una generación de niños que crece sin alimentos, sin vacunas, sin educación y sin sus madres. Esto es intencional, una acción sistemática de un Estado mafioso dispuesto a mantener el poder al costo que sea. ¿Cuántos muertos más hacen falta para que ustedes actúen? ¿Cuántos desaparecidos y presos políticos? No es suficiente 6 millones de migrantes y desplazados. Necesitan 10, 15. ¿Para qué existe este consejo? ¿Para escuchar a tiranos y criminales o para escuchar a las víctimas? ¿Para lavarle la cara a los peores violadores de derechos humanos del mundo o para que el mundo conozca y reaccione ante estas atrocidades?
Es una vergüenza que el régimen venezolano, acusado de crímenes de lesa humanidad, sea parte de este Consejo. Ello no legitima a Nicolás Maduro, deslegitima al Consejo. No hay más excusas, es tiempo de actuar. En este sentido, la politóloga Molly Lasota denunció que la situación de su hermano, el preso político Luis Lasota, sigue siendo grave y que aún el régimen de Maduro no ha cumplido con las recomendaciones que ha emitido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ante su caso. En este informe hace hincapié en esto porque tanto Luis de la Sota, que es el 13, o Osvaldo García Palomo es el caso número 15. Y también, de hecho, menciona a Costa Arévalo, que es el 17. Ellos hacen como una actualización de lo que está pasando. Nosotros tenemos ya un año solicitando traslado médico urgente de mi hermano por problemas renales y todo esto se ha ido agravando. Ellos tienen toda la información y las denuncias que hemos hecho ante la Defensoría del Pueblo, ante el Ministerio Público, ante los tribunales militares, la solicitud de traslado médico ante la Corte Marcial, y obviamente tienen que hacer, el caso de mi hermano sigue abierto, es decir, mientras se sigan violando sus derechos humanos, obviamente la misión va a estar pendiente, ¿no? Y además en septiembre, que es el próximo informe, pues dirá los responsables de quienes están detrás de todo esto, ¿no? Y es importante señalar eso, porque son los tribunales, es la Defensoría, están cumpliendo con su función, el Ministerio Público. Mi mamá ha ido varias veces y lo que le dicen es que, bueno, que no los dejan entrar en la DGCIN. Entonces, se están cumpliendo realmente las funciones de estos organismos que se supone que deben proteger los derechos humanos. La misión va a estar siempre pendiente de esto. Por eso es que se hace mención al caso de mi hermano, porque de verdad la situación es bastante grave. Molly Lasota reiteró que la misión de la ONU tiene todas las pruebas de las torturas que ha recibido su hermano por parte de los cuerpos policiales del Estado y que aún siguen esperando se haga justicia con el capitán de navío Luis Lasota, quien se encuentra detenido desde el año 2018 por presunta conspiración contra Maduro. Nosotros tenemos que mostrarle a la misión las pruebas de nuestras denuncias. Y ellos tienen nuestras denuncias firmadas y selladas por la Defensoría del Pueblo. La última fue el 18 de ahorita, el 5 de marzo. Y también tienen las denuncias en la Fiscalía, también tienen todas las denuncias del abogado en los tribunales militares sellados y firmados de que no tenemos acceso al expediente, de que se está solicitando traslado médico, de que no se ha hecho todo esto. Es decir, la misión no es que yo llamo, obviamente sí tengo comunicación y voy a tener siempre comunicación con ellos porque tengo que enviarles una actualización periódica del caso de mi hermano. Sigue detenido, sigue sin atención médica, sigue sin justicia. Es más, hay una parte allí, se inició juicio en diciembre, el juicio fue suspendido, no llegó a juicio, porque la audiencia preliminar la anularon por vicio. Sin embargo, estamos en marzo y la decisión de esa suspensión todavía no la tiene el abogado. Y tampoco se ha hecho la audiencia preliminar, que se hizo hace 2 años, es decir, está en un limbo, está preso y ya le sale el decaimiento de la medida de privación de libertad. Metimos un amparo para que decidieran y eso está allí. Todo eso lo tiene la misión. La misión no se basa en que uno llama y se queja y dice, pobrecito mi hermano. No. Ellos tienen que tener pruebas y nosotros, pues obviamente se las damos. Para Alfredo Aguilar, abogado del dirigente político Fernando Albán, quien presuntamente se quitó la vida en las instalaciones del SEBIN, el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sigue siendo contundente, a pesar de que el régimen de Maduro se burla y no le permite la entrada a estas comisiones para constatar la situación en Venezuela ante los derechos humanos. Este informe, a pesar de las limitaciones económicas que el propio informe devela, da cuenta de que el régimen, de que el gobierno usurpador no ha dado colaboración, no ha dado información, no ha permitido el ingreso de las comisiones de derechos humanos de la ONU y por consecuencia implica la culpabilidad e implica además por otra parte que se pase o se avance ya a una fase de juicio, de procedimiento contra los altos representantes del régimen por estos crímenes de lesa humanidad. Una delegación del Reino de Noruega arribó el pasado martes 9 de marzo a Caracas para intentar retomar contactos entre oposición y gobierno venezolano. De acuerdo a las fuentes consultadas por La Voz de América,
que prefirieron no ser identificadas. Se tratarían de encuentros exploratorios. La delegación podría reunirse con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino de Venezuela, para cumplir lo que se ha denominado como estrategia pendular. Escuchemos el reporte de nuestros colegas de La Voz de América. Luego de la instalación del Parlamento chavista, Noruega pidió a la clase política venezolana anteponer los intereses de los ciudadanos y encontrar una solución pacífica a la crisis en el país. En ese sentido, anunció la llegada de una comisión de ese país para desempeñarse como mediadora en el conflicto. El líder opositor Juan Guaidó aseguró en conferencia de prensa que se reunirá con cualquier país como mediador, aunque duda de que se llegue a algún acuerdo con el gobierno, tras lo vivido en el pasado. Así que si vienen los noruegos y los que vengan, ¿cómo no? Nuestra agenda es clara y transparente. Aunque no se pronunció específicamente sobre la visita de la Comisión de Noruega, el presidente Nicolás Maduro indicó recientemente estar dispuesto a dialogar con la oposición y también con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Esta Venezuela del siglo XXI, bolivariana y revolucionaria, está dispuesta a pasar la página y a construir nuevos caminos de respeto. No obstante, cuando se habla de diálogo en Venezuela, para el especialista en política exterior Williams Dávila, esa palabra genera una carga viral negativa, a no ser que ese diálogo se centre en lo que él considera temas prioritarios. Elecciones presidenciales libres, parlamentarias libres, que los partidos políticos regresen a sus líderes naturales. El gobierno del presidente Joe Biden manifestó este miércoles que por ahora no prevé un diálogo con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, pero a juicio de algunos expertos, el nuevo intento mediador de Noruega busca también abrir esa puerta de acercamiento con la nueva administración estadounidense. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por su parte, el presidente interino, Juan Guaidó, aseguró que no se prestarán para negociaciones que permitan ganar tiempo en el poder a Maduro. Hablando nosotros hoy en Venezuela. Venezuela necesita un acuerdo para solucionar la crisis. Maduro quiere una mediación, Maduro quiere seguir perdiendo tiempo, Venezuela necesita un acuerdo para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Y aquí hay un paréntesis muy importante que no podemos perder de vista. ¿El acuerdo es con quién? ¿Con Maduro? Mira, no, con el que lo acepte. El también presidente de la Asamblea Nacional, elegida en 2015, agradeció al gobierno de Suecia por el apoyo a Venezuela, luego de haber sostenido una conversación vía telefónica el pasado martes con la canciller de ese país, Ann Linde. Guaidó señaló que la agenda con sus aliados continúa centrada en atender la emergencia humanitaria y presionar por condiciones para elecciones libres y justas que nos permitan recuperar la democracia. La alta representante de Suecia consideró inaceptable la persecución a actores políticos por parte de la administración de Nicolás Maduro. Sin embargo, la administración de Maduro tildó este miércoles de lamentable que el gobierno de Suecia ofrezca apoyo al líder opositor Juan Guaidó después de que la ministra de Exteriores de la nación nórdica, Ann Linde, sostuviera un encuentro virtual con el dirigente venezolano. Es lamentable que la democracia sueca apoye planes y personajes creados por Washington para destruir la democracia venezolana y repita literalmente el guión de Donald Trump, dijo en Twitter el canciller chavista Jorge Arreaza. Es tiempo de ir a publicidad y continuamos con informaciones. En materia económica, el Ministerio de Planificación aprobó un aumento del 50% lineal para toda la administración pública, el cual se hace efectivo en el mes en curso. En un documento enviado a los organismos públicos se detalla que el aumento salarial aplicará a todas las bases vigentes para órganos y entes de la administración pública con o sin convenciones. Y se ajustan también en 50% las primas, becas, ayudas, bonos, entre otros conceptos que reciben los trabajadores. El personal profesional universitario pasará a ganar entre 4,1 y 5,4 millones de bolívares. El valor legal de los tickets de alimentación se mantiene en 400,000 bolívares. Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, Ana Rosario Contreras, repudió este aumento del salario mínimo a 1.800.000 y afirmó que esto implica que los trabajadores vamos a seguir en extrema pobreza.
Aquí en Francia crece la presión de las autoridades para obligar al personal sanitario a vacunarse contra la COVID. Este miércoles, el presidente del Consejo de Orientación sobre Estrategia de Vacunación. Aquí en Francia crece la presión de las autoridades. Ahora tenemos que ir a publicidad y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró la aprobación del paquete de estímulo fiscal de $1,9 billones para contener la crisis provocada por la pandemia, que supone su primera victoria legislativa y que describió como histórico. Minutos después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos diera su visto bueno al rescate, Biden reaccionó en un comunicado a la aprobación del proyecto, que se convertirá en ley cuando él lo firme en la Casa Blanca este viernes. Los detalles de esta información lo tenemos con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Tras el crack bursátil de 1929, apelando a la mejora de la vida de la ciudadanía a partir de programas públicos que, en este caso, ayuden a remontar tras la calamidad del coronavirus. Numerosas encuestas demuestran que un 70% del público aprueba destinar ahora estos $1,9 billones al rescate contra el COVID, incluyendo casi la mitad de los votantes republicanos encuestados, una realidad que choca con la intransigencia del Partido Republicano, que no ha concedido ni un voto en ninguna de las dos cámaras legislativas a favor del proyecto. Los republicanos alegan que engrosar una deuda nacional de $22 billones es una aberración, sin mencionar que los recortes fiscales de Donald Trump a las rentas más altas contribuyeron mucho a esa deuda. Entre otras medidas, el plan que se aprueba financiará la compra de vacunas, la reapertura de escuelas y los cheques de $1.400 para las rentas más bajas. Cheques, por cierto, que llegarán exentos de carga fiscal hasta que sumen $10.000 por domicilio, lo que subraya la progresividad de una medida popular. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá. En Francia, siguen las discusiones ante la vacunación contra el COVID-19, debido a que enfermeros y médicos están reacios a inmunizarse con la vacuna de AstraZeneca, que es la que ha llegado al país, y prefieren esperar por la farmacéutica Pfizer.
Aquí en Francia crece la presión de las autoridades para obligar al personal sanitario a vacunarse contra la COVID. Este miércoles, el presidente del Consejo de Orientación sobre Estrategia de Vacunación fijó un plazo de 15 días antes de aconsejar su carácter obligatorio. La Academia Nacional de Medicina también emitió un comunicado en el mismo sentido. El doctor José Luis López Zaragoza, inmunólogo del Hospital Parisino Henri Mondor, avanza una posible explicación. Puede ser una reticencia de la población hospitalaria a la vacuna AstraZeneca, que está sabido que tiene una eficacia contra las formas ligeras del COVID, eficacia al 70%. Yo creo que una gran mayoría del personal hospitalario, enfermeras, gente joven, sin patologías, se esperaba estar vacunada con la vacuna Pfizer o Moderna, y esto ha generado un poco de descontento entre esta población, y es por ello que hay una mayor reticencia para vacunarse. Porque el problema es que han sido detectados varios focos infecciosos al interior mismo de los hospitales. Efectivamente, el COVID existe en los hospitales, existen clústeres de COVID, y que desafortunadamente si la población médica y no solamente paramédica no está protegida, vamos a continuar transmitiendo la enfermedad a los pacientes y vamos a tener pequeños focos de infección en los hospitales durante mucho tiempo. Entonces yo creo que es importante hacer vacunar a la gente, y si desafortunadamente tiene que ser obligatoria, pues hay que volverla obligatoria como a ciertas vacunas, la vacuna de la hepatitis B notablemente. Y en materia deportiva reseñamos que el venezolano Wilmer Flores jugó la tercera base y se inspiró con el bate en el triunfo de los Gigantes de San Francisco frente a los Cachorros de Chicago 7-6. Flores conectó de 3-2 con cuadrangular y 3 producidas para liderar la ofensiva de los de la Bahía. El tórrido bateador busca de este modo ganarse un puesto como regular en el AT&T Park. Así estamos llegando al final de esta emisión. Los invitamos para las horas del mediodía, cuando les llevaremos una nueva emisión de Informe RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.